Somos los enfermeros. Post-COVID soy otra. Nos costó mucho volver a sacarnos el barbijo, o sea, tratamos de volver a un poco a la normalidad, pero nos cuesta todavía. Estoy un poco más sensible después del COVID, porque pasaron muchas situaciones estresante. Profesionalmente tengo más recaudos, obviamente. Tenemos muchísimo más cuidado, sobre todo con el uso de los elementos de protección personal. Como grupo de trabajo sí nos mostró y nos manifestó cambios y nos llevó a hacer esos cambios. Sí, soy otra post-COVID. Hoy por hoy puedo llegar a decir, bueno, tengo herramientas que por ahí hasta yo misma desconocía que las tenía. El COVID nos cambió a todos. Vemos la vida de otra forma porque vimos pasar tanta gente, tantos familiares, tantos pacientes que se fueron y pues decir, bueno, la vida tiene otro sentido. Hay que vivir el día a día como si fuese el último. ¿Qué es lo que menos me gusta? Levantarme temprano para venir a trabajar. Levantarme a las 5:10 de la mañana. Todo el tema de completar planillas y eso. A los enfermeros en particular le cuesta escribir. Las jornadas por ahí largas, pesadas, dejar obviamente a la familia, dejar a los hijos. Hablar con los familiares y es complicado. La falta de reconocimiento. Económicamente no somos retribuidos de acuerdo a la función que estamos realizando. El objeto que me identifica como enfermero es mi uniforme, porque mi uniforme siempre tiene que estar impecable, tiene que estar lavado, planchado. Es mi carta de presentación. El secreto para que no duele el pinchazo muchas veces es distraer. Hablar con el paciente, le estamos hablando, le decimos no te va a doler y en el momento menos esperado por él va el pinchazo. Y una vez que vamos a realizar el procedimiento, pedirle al paciente que respire profundo, que mantenga la respiración, ya el paciente se relaja. Es respirar profundo y tener buena mano. El secreto es hacerlo pensar en otra cosa al paciente y distraerlo. Explicarle lo que uno va a hacer y transmitirle mucha sensación de que es un instante y que después todo va a salir bien. Cuando era chica no me dejaba pinchar. Me daba miedo, me daba impresión. No era una paciente fácil. Me escapaba como podía y salía corriendo. Me iban a buscar muchas personas. Muchas veces me tuvieron que sujetar para poder aplicarme una inyección. No me dejaba pinchar. Nunca lloraba. No teníamos que dejar, se toleraba. Cuando era chico no me dejaba pinchar. Era la peor paciente del mundo y ahora estoy del otro lado, así que bueno, todavía me acuerdo de eso. El objeto que me identifica como enfermera es el tensiómetro y el estetoscopio, que es lo primero cuando vas a la escuela de enfermería, que te enseñan a tomar la presión, así que me acompaña hace 25 años en esta profesión. Lo que mayor satisfacción me da es que el bebé se vaya de alta con sus papás. Es la recuperación de los pacientes. Que se vuelve a insertar en su casa, que vuelve a estar con la gente que ama, que quiere. Eso es algo que no tiene precio. Sobre todo yo que estoy en el área de pediatría, que los chicos puedan resolver el caso que trajeran. El agradecimiento del paciente me da más satisfacción. El de la familia. Las internaciones prolongadas que terminan con un final feliz son las cosas que nos emocionan. El COVID fue la experiencia más difícil. Fue un momento bastante crítico que no sabíamos nada. No sabías lo que iba a pasar. Entonces trabajabas con el miedo, con la angustia, con la desesperanza y más aún, digamos, acompañando a los que tenían mayor miedo y esperando a tu familia en tu casa. COVID fue la experiencia más importante, sí. Creo que no solo para mí, sino para todos los profesionales de la salud. El COVID fue una experiencia muy importante, la más importante. Yo recuerdo haber hecho los hisopados con SAME domiciliarios. Era bastante duro. COVID fue difícil. Yo estuve en el sector de hisopados, así que teníamos una fila como de 3-4 cuadras, hacíamos guardias de 14 horas, se enfermaban tus compañeros y tenías que seguir, así que fue difícil. El objeto que me identifica como enfermera es
la indicación médica. Tenemos el tratamiento del paciente, así que esto es muy importante para nosotros como enfermeros. Sí, le pido receta a los médicos. Para mí, para familiares. No le pido recetas a los médicos. Sí, le pido receta a los médicos, de todo. Sí, cuando son necesarias, quizás no son para mí, por ahí para familiares, pero no me automedico. Le pido todavía recetas a los médicos, a los que son amigos, sí. Generalmente para mí no pido receta. No le pido recetas a los médicos. Hay cosas que aún me impresionan. La urgencia pediátrica, no por el miedo de la atención de ese paciente, sino por ser pediátrico. El dolor de los familiares, las caras cuando vienen a ver a los pacientes internados. A veces no puedes entender que un prematuro que nació con 600 gramos le estés dando el alta. La magia de la recuperación. Una de las que más me impresionan es en los pacientes adolescentes que transcurren con patologías muy complejas, la conciencia que tienen. A esta altura no, ya tengo 25 años acá, no. Nada me impresiona. Después de más de 24 años de profesión, no perdés la sensibilidad, pero sí la posibilidad de impresionarte con determinadas cosas. La muerte súbita de algún paciente, que uno dice, viene el paciente ingresa de una determinada manera y a la guardia siguiente viniste y dijiste, ¿qué pasó? El objeto que me identifica como enfermero es jeringa y aguja. Hoy somos profesionales del pinchazo. Amigos y familiares piden favores, 24/7. Por supuesto que los hago. Tomar la presión, poner alguna inyección, eso siempre. Control de signos vitales, alguna medicación que le recetaron los médicos y que no la pueden comprar. Y vecinos, sobre todo, siguen todavía, te identifican como enfermera y siguen tomando esto de, ¿me das una mano? Que le saques un turno, que le ayudes con los trámites, sobre todo te pide que los orientes, ¿sí? Uno es un orientador familiar porque todo el tiempo están consultándote cosas. En el COVID me sentí reconocido al principio con los aplausos, aquello. Nos sentimos reconocidos, nos sentimos queridos, importantes, pero fue nada más que por ese periodo. Monetariamente nunca fuimos reconocidos. Durante el COVID hubo muchísimo respeto porque mucha gente venía y dejaba a un ser querido dentro de las instituciones. Vecinos y familiares con un mensaje, con un llamado, siempre estuvieron como presentes. Con la gente no tanto, pero sí con mis compañeros, con los médicos, con todo, porque estábamos todos juntos, éramos todo un equipo. Me sentí reconocida, pero por la institución. Durante el COVID se mostraban muy agradecidos con la profesión. A medida que la pandemia fue cesando, se fue disolviendo bastante. Se olvidó de nosotros la gente. Un objeto que me identifica como enfermera en neonatología y podría ser una incubadora. El primer paciente que entendí fue un prematuro que estuvo dentro de una incubadora y creo que fue ese el clic que hice y me enamoré de este servicio. Es peor la familia. Está ansiosa más que el paciente. Es peor la familia. Porque se ponen muy ansiosos, quizás molestos. Quieren el alivio de su familiar en forma inmediata y a veces las cosas, los tiempos de ellos no son los mismos tiempos que los nuestros. A veces es peor la familia. Es más complicado trabajar con la familia. La familia a veces es un poco más complicada. Porque uno con el paciente puede hablar, explicar la situación y el familiar por ahí no lo entiende a veces. Se habla mucho de los romances en la guardia. Yo lo conocí a mi marido trabajando. Sí, conocí a mi pareja trabajando. Soy enfermero hace 14 años y hoy estamos juntos. Tenemos una hija. No hay tanto romance en las guardias, no. No hay tanto romance. Yo no vi nunca romance. Antes mucho, ahora no tanto. ¿Qué ocultamos los enfermeros?
Ocultamos a veces un poco de información, obviamente para que el paciente no se sienta preocupado, ¿sí? Si hay noticias que le pueden llegar a impactar, manejarnos muchos con los familiares. Cuando le tomamos los controles, los signos vitales que nos preguntan y no se lo decimos a los médicos para que ellos le informen. La cinta hipoalergénica para el otro día se guarda, porque al otro día la guarda cuando entras no la tenés. A ver, por ejemplo, la cinta adhesiva, la que pega siempre va al bolsillo de la enfermera. Porque si no desaparece o después cuando la necesitas no está. Los guantes. Cerca de fin de mes comenzamos a guardar guantes en el bolsillo. Los enfermeros ocultan mucho cansancio, pluriempleo, jornadas largas de trabajo, viajes largos, dejar a la familia, poco reconocimiento social. Ocultamos insumos como catéteres, medicación de tratamientos prolongados que a veces por una cuestión u otra no llegan a tiempo y siempre tenemos escondido algo para que no nos quede el paciente sin medicar. Por Dios.